Comenzamos con la primera sesión de este congreso, Evolución y situación de la educación financiera en el presente siglo, 20º aniversario del proyecto Edufinet, que corre a cargo de don José Manuel Domínguez, que entre otras muchas cosas es doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada, Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, presidente de la Fundación Bancaria Unicaja y director de Edufinet. Don José Manuel, cuando quiera, puede comenzar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como ya se ha expuesto reiteradamente, el próximo año, en 2025, se cumplirán 20 desde el inicio de Edufinet, proyecto de educación financiera que surgió, como se ha indicado, con el propósito de contribuir a la extensión de la cultura financiera entre la ciudadanía. Corría el año 2005, que fue, recuerdo, un año muy intenso en una campaña en la que participamos en demanda de la potenciación de los estudios de economía en enseñanza secundaria, impulsada por el Colegio de Economistas de Málaga, la Facultad de Económicas de Málaga y la Asociación Andaluza de Profesores de Economía en secundaria. La creación de Edufinet partía de la convicción de la necesidad de promover la cultura financiera entre la población como medio para poder adoptar decisiones financieras de manera consciente, informada y responsable. Faltaba todavía algún tiempo para que llegara la gran crisis financiera internacional y, como se ha dicho aquí y suelen destacar altos representantes del Banco de España y de la CNMV, Edufinet fue un proyecto pionero en España, iniciado antes de que se aprobara el Plan Nacional de Educación Financiera. Han pasado ya 20 años, bastante tiempo, más que suficiente para trazar un balance de cómo ha evolucionado la educación financiera en este periodo y realmente en lo que va de siglo. Ese es el objetivo básico de esta ponencia, al que se añaden otros dos. En primer lugar, pues reflejar los principales retos que se suscitan en la actualidad en la educación financiera y luego reseñar cuáles son las principales lecciones que se derivan de la experiencia de Edufinet y exponer cuál es nuestra propuesta didáctica en el ámbito de la educación financiera. Comenzando por el primer apartado mencionado, los cambios que se han registrado en el campo de la educación financiera pueden apreciarse a través de una serie de manifestaciones. Si comenzamos con los aspectos conceptuales, verdaderamente nos encontramos con un auténtico ramillete tecnológico con una gran diversidad de denominaciones, pero yo creo que lo fundamental es poder distinguir entre lo que es quizá el término más genérico de la cultura financiera, que se refiere a una serie de atributos para una toma adecuada de decisiones financieras, y lo que es la educación financiera, el proceso de adquisición de tales atributos. Si nos centramos en la definición de educación financiera, la más extendida es la de la OCDE, que en sí, aquí está sintetizada, es una definición bastante larga y un tanto, yo diría, complicada. Y es llamativo que aún no se ha alcanzado un consenso respecto a lo que es la cultura financiera y lo que debe ser la educación financiera. En un trabajo de 2019 sobre la materia se inventariaba nada menos que 19 definiciones diferentes de cultura y de educación financiera. En la versión más reciente de la OCDE, la que ahí está sintetizada, se mezclan una serie de componentes, conocimientos, habilidades, comportamientos, actitudes, conciencia, etcétera. Yo creo que eso, bueno, está muy bien tenerlo en cuenta, pero a veces surgen problemas de delimitación y yo diría también surge un problema de que me parece que puede ser problemático una unicidad de instrumentos para alcanzar distintos objetivos. También en la definición de la OCDE y en otras que se adoptan internacionalmente, el fin último es promover el bienestar financiero individual, algo que parece completamente lógico, pero no podemos dejar de señalar y recordar que el concepto de bienestar financiero individual es un concepto bastante escurridizo. Yo creo que, en definitiva, teniendo en cuenta las definiciones en su mayor extensión, yo creo que es importante incidir en lo que son los aspectos básicos de la cultura financiera y de la educación financiera, que es, por una parte, alcanzar un conocimiento y una comprensión en materia de finanzas, luego desarrollar competencias, es decir, poder utilizar esos conocimientos en beneficio propio y, en última instancia, que las personas puedan llevar a cabo sus decisiones financieras desde una posición de responsabilidad y de conciencia e información. Y quizá casi podríamos quedarnos con una definición sintética recientemente propuesta por dos de los más grandes especialistas en educación financiera en el mundo, como son Kaiser y Lusardi, que vienen a decir que la cultura financiera no sería más que un capital humano específico relacionado con las finanzas.
A raíz de la crisis financiera internacional, pues se ha suscitado un consenso internacional respecto a la relevancia de la educación financiera y a la necesidad de mejorarla. Según la visión estándar, hay 3 factores principales que explican ese consenso. Por una parte, la observación de la existencia de un bajo nivel de cultura financiera con carácter general. Aquí es obligado mencionar el estudio quizás de mayor impacto y alcance, que fue el que promovió el Banco Mundial en 2014 y que abarcaba 140 países. Ahí se concluía que 2/3 de la población mundial carecía de un conocimiento financiero adecuado. Es verdad que con patentes diferencias entre los países, pero con carácter general sí que se extraía esa conclusión. En segundo lugar, se llama la atención acerca de la propia complejidad del sistema financiero y del el proceso continuo de surgimiento de nuevos instrumentos, nuevos canales. Yo creo que en los últimos tiempos estamos asistiendo a una auténtica multiplicación y expansión de conceptos económicos y financieros a los que ya de entrada es muy difícil seguirle la pista meramente inventariando todas esas nociones que aparecen. Asimismo, se va ampliando sin cesar el arsenal de canales y productos financieros en los distintos apartados. Incluso no es sorprendente, por tanto, que Richard Thaler, que fue muy bien conocido Premio Nobel de Economía en 2017, viene a decir y a recordar que las decisiones financieras son difíciles incluso para aquellas personas que tienen formación universitaria en finanzas y economía. Bien, el tercer factor del impulso de la educación financiera es la constatación, que no ha estado exenta de bastante controversia, de que los programas de educación financiera pueden generar efectos beneficiosos para las personas y también para el conjunto de la economía. Si hay programas efectivos de educación financiera, eso normalmente está asociado a que las personas puedan tener, precisamente, como se ha dicho antes, menor exposición al riesgo de fraude, menor sobreendeudamiento, concertar operaciones de crédito con un menor coste, y para el conjunto de la economía algo fundamental que logra la educación financiera es que se reduce la asimetría informativa entre los oferentes y los demandantes de servicios financieros. No obstante, yo creo que no puede pasar desapercibido que el alcance de los efectos de los programas financieros de educación financiera dependen de una serie de factores, como puede ser el propio marco regulatorio, el marco económico y las restricciones que puede afrontar una persona, desde las propias restricciones económicas, los sesgos cognitivos y las preferencias individuales. En tercer lugar, en este periodo, los organismos internacionales y de manera destacada la OCDE han establecido una serie de principios de alto nivel y recomendaciones, y también en una serie de países pues se han publicado códigos de buenas prácticas en iniciativas de educación financiera. Podríamos destacar, por ejemplo, que la recomendación de la OCDE más reciente se pone el foco en que hay que prestar una especial atención a los jóvenes y estudiantes. Se recomienda la introducción de la educación financiera en las escuelas, que los chicos se inicien en la educación financiera a la edad más temprana posible, y también algo muy importante que se llama la atención sobre la necesidad de que la educación financiera se mantenga a lo largo de toda la vida. Respecto al Código de Buenas Prácticas para la Iniciativa en Educación Financiera, en España ya está vigente desde el año 2016, ahí se recogen una serie de pautas que yo creo que son muy lógicas, coherentes y que exigen un cumplimiento que va mucho más allá de una mera adhesión o de una inclinación o una mera declaración de que se van a cumplir unos principios. Yo creo que si hacemos un repaso de los preceptos que están ahí recogidos, yo creo que se obliga a un esfuerzo importante y, por ejemplo, se recoge ahí algo que es lo que ha incidido la profesora Julia, que es la necesidad de evaluar las actuaciones en educación financiera más allá de llevarla a cabo y contar con unos meros indicadores de participación. Lo que se refiere a la oferta de educación financiera, ha habido un despliegue de programas en la mayoría de los países. En algunos de ellos, por ejemplo en España, se han puesto en marcha estrategias nacionales de educación financiera, y es significativa la gran participación del sector privado, tanto empresarial y fundacional, en el desarrollo de programas formativos. Y en algunos países sí se constata recientemente la tendencia a la inclusión de los conocimientos financieros en la enseñanza reglada. En este contexto, pues se ha producido una significativa elevación del estatus de la educación financiera, que hoy se considera que es
una competencia crítica para la vida en el siglo XXI. Incluso se estima que es uno de los pilares de la estabilidad del sistema financiero, nada menos que junto a la regulación y la supervisión. Y desde el año 2012 las competencias financieras se han incluido en las pruebas de PISA que la OCDE lleva a cabo para estudiantes de secundaria que tienen 15 años. Y ha habido 4 ediciones en las que en PISA se han incluido las competencias financieras en tales pruebas. También en los últimos años ha habido una proliferación de estudios para tratar de medir el nivel de instrucción financiera de la población, y la mayoría de esos estudios se han basado en las que se denominan las tres grandes preguntas, que realmente son 3 preguntas muy simples, tipo test o bien verdadero o falso, en las que se recogen de manera muy simplificada una noción básica del interés compuesto, del poder adquisitivo del dinero y de la diversificación del riesgo. Esas preguntas se utilizaron, por ejemplo, en ese estudio del Banco Mundial, se utilizan en la encuesta de competencia financiera del Banco de España y se utilizan también en la encuesta del Eurobarómetro, aunque ahí se añaden otras 2 preguntas también bastante simples. En la encuesta de competencia financiera, en las pequeñas empresas en España que ha llevado a cabo el Banco de España, se incluyen también otras preguntas que son ciertamente bastante simples, y yo creo que hay que, por tanto, que ser cautos respecto a los porcentajes que se obtienen cuando se utilizan estas preguntas bastante simples, que yo creo que contrastan con la amplitud de los contenidos que están recogidos en los marcos de competencia financiera que fundamentalmente ha elaborado la OCDE y que se basan en una arquitectura en la que se distinguen 4 bloques: dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y retribución, y entorno financiero. Yo creo que cualquiera que se adentre en lo que es el desarrollo de ese marco de competencia financiera, máxime teniendo en cuenta que luego se añaden distintas dimensiones, competencias financieras digitales, en finanzas sostenibles, en resiliencia financiera, aparte de las competencias esenciales, verá que calibrar el hecho de que una persona puede tener un adecuado conocimiento financiero basándose solamente en unas preguntas tan simples, pues verdaderamente yo creo que eso hay que tomarlo con alguna cautela. En el ámbito de la investigación académica, pues sí, lo que observamos es que en los últimos años ha habido una multiplicación de trabajos sobre educación financiera en revistas que se consideran estrictamente científicas. Si incluimos otras revistas que fuesen más divulgativas, por supuesto, el inventario se dispararía. E incluso se ha creado un código específico en la clasificación que se utiliza internacionalmente, que es la del Journal Economic Literature, para la educación financiera, que es la G53. Muchos de estos estudios se han basado en la realización de análisis estadísticos sobre el impacto y la eficacia de la educación financiera, y se han obtenido verdaderamente resultados contradictorios y controvertidos. Los estudios han pasado de ser nulos a comienzo de siglo a llegar en esas revistas consideradas científicas en torno a 1000, a la cota de 1000 en el año 2022. Precisamente, dentro de esa controversia, una de las cuestiones clave ha sido si los programas de educación financiera son efectivos. Llama la atención de que durante bastante tiempo ha tenido mucha influencia un metaanálisis donde se hacía una valoración de una serie de trabajos estadísticos, el de Fernández Lins y Nettemeyer, en el que, a fin de cuentas, se venía a decir que los programas de educación financiera no servían para nada, ni para elevar el nivel de conocimiento, ni para modular un cambio de comportamiento financiero de las personas. Algo verdaderamente llamativo, y a mí me resulta ciertamente insólito que un programa que sea efectivo, pues que no tenga ningún tipo de utilidad. Más recientemente, en otro estudio también de gran alcance, en el que está la profesora Ana María Lusardi, que es quizás la más reconocida internacionalmente en el ámbito de la educación financiera, pues se obtienen unos resultados que son mucho más razonables, en el sentido de que los programas de educación financiera, siempre que sean efectivos, pues implican que hay un avance en los conocimientos financieros y también dan lugar a un cambio en el comportamiento financiero de las personas. En los últimos años también lo que se pone de relieve es que el dominio de habilidades numéricas básicas es absolutamente relevante para poder adquirir conocimientos en el ámbito financiero. Por lo que se refiere a la educación financiera en la práctica, y yo creo que aquí puede ser bastante interesante repasar
un informe del Parlamento británico de mayo de 2024. Ahí se analiza la experiencia británica, pero yo creo que en algunos casos es extrapolable a otros países. Ahí lo que podríamos reseñar de lo que es la educación financiera en la práctica, por una parte, a pesar de las tendencias indicadas, yo creo que hay todavía una insuficiente presencia de la educación financiera en la enseñanza primaria y en la secundaria. Hay una oferta extraacadémica muy abundante, muy heterogénea, pero se constata que hay una ausencia de coordinación entre las distintas iniciativas y, en algunos casos, incluso de control de calidad. En ese informe, por ejemplo, del Parlamento británico, se ponía de relieve que hay una sobreoferta de recursos didácticos donde elegir, lo que hacía que a veces incluso los profesores pudieran sentirse abrumados. Y también en ese y otros informes se llama la atención sobre la falta de un enfoque pedagógico adecuado en muchos de los recursos disponibles. Al hilo de esto, un motivo de reflexión es que, a pesar del gran número de programas de educación financiera que se han desarrollado, no se aprecia un gran avance en las competencias financieras de la población. Incluso en el caso de PISA, pues en España, por ejemplo, en algunos países se aprecia un retroceso en la edición, en la oleada de 2022 respecto a la de 2018. Ahí puede haber algunos factores que expliquen esa evolución. Pasando ya prácticamente sin solución de continuidad, porque las materias son prácticamente coincidente a lo que es la situación actual de la educación financiera y algunos retos que se suscita, podemos reseñar lo siguiente. En primer lugar, y ya creo que lo ha expuesto de una manera muy gráfica la profesora Julia en su intervención inicial, la educación financiera intrínsecamente es una materia fronteriza, interdisciplinar, porque se ve obligada a atravesar los ámbitos temáticos de una serie de disciplinas a las que es necesario recurrir para dar una explicación global e integral a los problemas financieros y a las decisiones financieras que ciertamente son complejas. Y ese carácter no hace sino afianzarse a lo largo de los años. Nosotros que reflejamos la educación financiera como una especie de flor, pues no paran de surgir nuevos pétalos que enriquecen el tratamiento de las cuestiones financieras. En este mismo sentido, lo que se observa es que el campo de la educación financiera y de la cultura financiera es un campo en mutación continua. Aparecen nuevos productos, canales, hay cambios regulatorios que no cesan, la transformación digital, el protagonismo de las criptomonedas, las monedas digitales de los bancos centrales, la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que a raíz de todos estos cambios permanentes se acentúa el carácter de la cultura financiera como un blanco móvil que es muy difícil fijar y que obliga a una necesidad continua de adaptación de los programas formativos. Otra cuestión que se suscita y que es en cierta manera novedosa y que no se planteaba hace ya algunos años es si hay alguna contraposición o alguna exclusión entre las nociones de educación financiera y educación económica. Si lo pensamos bien, la educación financiera forma parte per se de la educación económica, aunque por la relevancia de su campo y por la especialización, pues requiere un tratamiento singular. Y en cualquier caso, en la educación financiera, en los programas que se llevan a cabo partiendo de los marcos de competencias financieras de la OCDE, se ha hecho un hueco a los conceptos económicos. Por tanto, no hay ninguna contraposición y además yo creo que lo que sí es importante tener en cuenta que en toda decisión financiera hay una decisión económica previa. Por ejemplo, en la decisión financiera de concertar un préstamo para la adquisición de una vivienda, la decisión económica previa es elegir entre la compra o el alquiler de lo que va a ser la vivienda propia, y lo mismo podemos hacer extensivo a otra serie de operaciones. En ese sentido, yo creo que si nos centramos en lo que podríamos denominar la anatomía de las decisiones financieras, yo creo que hay que diferenciar lo que es un servicio financiero que se va a prestar a una persona de lo que es la base económica que da lugar a esa necesidad financiera, del canal por el que se vaya a prestar ese servicio y de las implicaciones fiscales y otras que pueda tener esa transacción. Yo creo que para llevar a cabo una decisión financiera adecuada y coherente hace falta tener competencia en todos esos ámbitos digitales, económicas, financieras, tributarias y otras, y yo creo que necesariamente la educación financiera debe abarcar ese conjunto de competencias precisamente para poder tener la garantía de que las decisiones financieras se adoptan con el máximo de información posible.
También hay que hacer mención de que en los últimos tiempos están apareciendo algunas aproximaciones que se salen de la corriente principal de la educación financiera, y hay algunos académicos que propugnan que a la visión tradicional de la educación financiera se incorporen también simultáneamente las perspectivas social y política. Haciendo un paralelismo con la noción de economía política, podríamos hablar que también que se está conformando un ámbito de educación financiera política donde se tienen en cuenta simultáneamente esas cuestiones. También aquí yo creo que es importante poner el foco en los contenidos de las acciones formativas. Desde mi punto de vista, tiene una gran utilidad el poder contar con los marcos de competencia financiera establecidos por la OCDE, que lo ha hecho para distintos colectivos, adultos, jóvenes de 15 años, de 16, 18 años, etcétera. Yo creo que es importante tomar como referencia esos marcos de competencia. Luego está el reto de adaptar esos contenidos a un programa que puede ser completo de un curso académico, o algunas acciones ocasionales. Algunas acciones ocasionales y esporádicas, con lo cual ahí hay un reto importante de poder adaptar los contenidos en función de las necesidades y de los colectivos en los que estemos considerando. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, la amplitud del campo de la educación financiera, la complejidad intrínseca de la materia, los cambios continuos en el objeto de estudio, y también el hecho del desfase que hay entre la adquisición de conocimiento financiero y la toma de decisiones financieras en momentos concretos del ciclo vital, yo creo que surge la necesidad de concebir la educación financiera como una materia de impartición multietápica. Debe haber, y eso ya lo ha señalado la OCDE, como he comentado, una educación económica y financiera en el currículum escolar. Debe haber también necesariamente acciones formativas de mantenimiento e incluso acciones específicas ad hoc en momentos singulares a lo largo del ciclo vital, cuando se trata de comprar una vivienda, financiar estudios universitarios, planificar la jubilación o iniciar algún proyecto empresarial. Pasando al tercer apartado, el referente a la experiencia de Dauphiné y nuestra propuesta didáctica, yo creo que son numerosas las conclusiones y las enseñanzas que se pueden extraer de este intenso periodo que hemos vivido de 2 decenios enarbolando la bandera de la educación financiera en torno al proyecto Dauphiné. Esta parte, en relación con los canales, Dauphiné realmente es el acrónimo de educación financiera en la red. Era un proyecto pensado inicialmente para Internet, pero nuestra primera actuación, de hecho, fue la puesta en marcha de un portal de Internet, pero inmediatamente preparamos la edición de una guía impresa y comenzamos toda una gama de actividades, talleres, jornadas, seminarios, olimpiadas, etcétera, sin renunciar a ningún tipo de canal ni de soporte. Y, de facto, lo que hemos seguido ha sido una estrategia de omnicanalidad. Sin embargo, sin perjuicio de eso, reconocemos que el poder tener contacto directo e interacción con las personas que participan en las acciones formativas es sumamente enriquecedor y aporta un valor añadido específico y diferenciador. En tercer lugar, para nosotros ha sido un objetivo, una premisa básica, el que el conocimiento no se quedara en una instancia teórica, sino que tuviera una aplicación práctica. Hemos promovido la puesta del conocimiento en acción a través de programas como las Olimpiadas Financieras, y, desde luego, no concebimos la teoría sin práctica. Lo que sí, o al menos una percepción mía, en esta experiencia de estos años, se puede percibir un riesgo de que a veces prepondera la imagen, la puesta en escena frente a los contenidos reales, lo cual es un peligro desde el punto de vista formativo, desde mi punto de vista. También una lección evidente, que es que la necesidad de adaptar los enfoques y los contenidos al perfil específico y a las necesidades de cada colectivo. Es importante y necesario contar con el grado de satisfacción del usuario, pero yo creo que eso tiene poca utilidad si eso no va asociado a que haya información sobre el nivel de los contenidos que se están transmitiendo y de la adquisición efectiva de competencias por las personas que han participado. La formación y la actualización permanente de los monitores es un requisito esencial. La escalabilidad de las actuaciones yo creo que también es algo importante a tener en cuenta.
hemos constatado que es difícil y muy costoso poner en marcha un programa, una estructura concreta, pero una vez que esto se ha logrado, con relativo pocos medios adicionales se pueden llevar a cabo numerosas actuaciones. Es decir, el coste fijo de algunas actuaciones es muy elevado, pero luego el coste marginal puede ser pequeño, incluso nulo, aprovechando los medios tecnológicos. Los programas de educación en el sector privado, como es el caso del nuestro, tienen un componente muy importante, una base que es la responsabilidad social corporativa de las entidades que los respaldan, pero también un complemento fundamental que es el de la responsabilidad social personal o individual de las personas que participan. En el caso de Edufinet, todas las personas que hemos participado lo hemos hecho de manera totalmente voluntaria y altruista, y ese es un rasgo que se ha mantenido estrictamente a lo largo del tiempo. Nosotros entendemos que las necesidades sociales son una oportunidad de devolver a la sociedad al menos parte de lo que la sociedad ha hecho por nosotros y de contribuir al bien común. Yo diría también que Edufinet ha sido un proyecto que ha buscado y en cierta medida ha logrado cumplir con las 3 E, eficiencia, eficacia y economía. Respecto a la eficiencia, hemos procurado que se maximice el output, las actividades a partir de los recursos disponibles, y también se ha procurado que para alcanzar una determinada actividad pudiera lograrse con los recursos mínimos. En muchos casos eso ha venido obligado porque realmente disponíamos de unos recursos muy limitados. Con recursos limitados hemos tratado de llevar a cabo actuaciones eficaces que tuvieran un impacto positivo en la capacidad de las personas para afrontar problemas financieros, y todo eso se ha hecho bajo una estricta óptica de economía, de ahorro de costes, en parte facilitado por el altruismo mencionado de los participantes. Eso sí, sería absurdo no reconocer que sin el apoyo material de Unicaja Banco, de la Fundación Unicaja y del patrocinio de Funca, el proyecto no había podido, si no subsistir, al menos no habría llegado a tener el alcance que ha tenido. Y por último, en relación con el Código de Buenas Prácticas, yo creo que plantea bastante exigencia. Nosotros tratamos de cumplirlas todas, aunque somos conscientes de que no es fácil llegar a todos los apartados, pero si hay uno que ese no depende ya de la eficacia de las acciones formativas, sino que depende de la forma de actuar y de concebir un programa formativo como el nuestro, que es de educación financiera, que es el de neutralidad y ausencia de connotaciones comerciales, como se exige en el Código de Buenas Prácticas. Eso es algo que hemos respetado estrictamente en el caso de Edufinet, a pesar de que surgió en el seno de una entidad financiera. En la nota informativa emitida con ocasión de los premios Finanzas para Todos, en el que Edufinet ha sido reconocido este año, con motivo del Día de la Educación Financiera, se recoge literalmente que Edufinet atesora una larga y fructífera trayectoria de promoción financiera con seriedad, neutralidad y compromiso. Eso es algo que hemos procurado mantener, que nos congratula que se reconozca y que desde luego es una premisa que trataremos de preservar en los años venideros. Por lo que se refiere al proyecto didáctico de Edufinet, que lo tenemos, o al enfoque didáctico de Edufinet, que lo tenemos recogido en una serie de documentos que están disponibles para todo el mundo, como para cualquier documento que hemos elaborado, que están en nuestra página web. Nosotros, muy sintéticamente, lo que hacemos es, a partir de una visión del ecosistema en el que se integra la educación financiera, para configurar un programa de educación financiera, vemos que hay que responder una serie de interrogantes básicos, diferenciar según los colectivos y sus necesidades, y la finalidad didáctica esencial no es que alguien memorice o reproduzca una serie de contenidos mecánicos, sino proporcionar una guía, un enfoque, una mentalidad para acercarse a las decisiones financieras. El foco de atención desde nuestro punto de vista de los programas formativos debe ser la satisfacción de necesidades financieras y todos los elementos que permitan tomar la decisión más adecuada. Nuestro planteamiento difiere en función de si se trata de una acción formativa dirigida a individuos o familias o a emprendedores y empresarios. Muy sucintamente, queda ya poco tiempo para finalizar mi intervención. Creemos que se debe partir de ese ecosistema. La OCDE ha diseñado un ecosistema que es bastante completo y bastante complejo. Nosotros creemos que es fundamental diferenciar el papel de los distintos elementos y componentes que participan en ese complejo ecosistema y luego, como he dicho, a la hora de configurar un programa de educación financiera, centrarnos en algunas cuestiones clave. ¿A quién va dirigido? ¿Qué se pretende transmitir?
por quién, dónde, cómo, cuándo, con qué métodos, con qué principios, a través de qué canales y, desde luego, qué aprovechamiento efectivo se pretende lograr. Y es fundamental luego tratar de verificar si se ha logrado esa meta, que es la esencial y la que inspira y motiva cualquier programa formativo. Con todos estos elementos, nosotros diseñamos un sistema integrado en el que se parte de los propios antecedentes personales de cualquier persona, se considera el entorno y va hasta el bienestar financiero, pues pasando por lo que son las acciones formativas y la transmisión de habilidades que permitan, pues, a través del conocimiento, de la actitud y el comportamiento, adoptar las mejores decisiones a las que se tiene que enfrentar una persona física o en el ámbito de una empresa. En definitiva, nosotros hemos basado en una serie de criterios metodológicos que ya desde el año 2007 difundimos y los que hemos tratado de respetar a lo largo de este periodo. Lo que es el planteamiento, como he comentado anteriormente, diferenciamos lo que son programas de educación financiera dirigidos a individuos y familias y emprendedores. En el caso de los individuos y familias, nosotros creemos que el foco, como he dicho, debe ponerse en la satisfacción de necesidades financieras, partiendo de lo que es la situación de las finanzas personales de la persona considerada en un entorno económico concreto. Luego es fundamental distinguir la tipología de necesidades financieras, materializar un ahorro, una inversión, tener fondos de crédito, etcétera. Es fundamental saber qué entidades pueden dar servicio para satisfacer esas necesidades dentro de un determinado marco jurídico y delimitar los productos adecuados para cada una de estas necesidades. En función de las opciones efectivas, lo que procede luego es analizar y valorar cada una de ellas a partir de una serie de criterios y variables. En el caso de productos de ahorro, inversión o previsión, la rentabilidad, el riesgo, la liquidez. En el caso de los préstamos, el tipo de interés, comisiones y plazos. Y teniendo en cuenta, por supuesto, el impacto de la fiscalidad. Antes ha dicho el presidente de Unicaja, que es muy importante, y yo lo comparto, la noción de tipo de interés real. Por supuesto, tipo de interés real después de impuestos es fundamental. Y siempre recuerdo la anécdota de un importante historiador económico como Nigel Ferguson, que en un artículo en The Economy de hace algunos años decían que ese concepto tan fundamental de tipo de interés real, en muchas de las escuelas de negocios mejores del mundo que él había dado, algo sorprendente, pero lo llega a decir, pues no se conocía bien ese concepto tan elemental. Nosotros creemos que es fundamental transmitir la idea de que hay que considerar lo que es el ciclo de vida completo de un producto financiero, ya sea de ahorro o inversión o de préstamo, teniendo en cuenta todos los flujos que van a ir aconteciendo a lo largo del tiempo y, por supuesto, viendo cuál es el impacto siempre de la fiscalidad. En definitiva, una vez que, siguiendo esa secuencia, hemos llegado a identificar todos los flujos dinerarios de entrada y de salida, luego hace falta buscar algún indicador que sintetice toda esa información y que permita llevar a cabo la decisión económica. Nosotros sí a partir de esto, hemos propuesto lo que sería el núcleo básico de un programa de educación financiera en torno a 10 competencias financieras, y eso tiene un desarrollo en un programa básico ya de educación financiera con esos contenidos a los que se añaden también, creemos que son componentes esenciales de un programa, aunque sea básico, de educación financiera, el desarrollo de un proyecto empresarial, la finanza sostenible o la transformación digital. En el caso de los programas formativos dirigidos a emprendedores y empresarios, yo creo que es bueno partir de las definiciones de cultura y educación financiera propuestas por la OCDE para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el marco de competencia financiera para estas empresas. Y aquí el foco, desde nuestro punto de vista, debe ponerse lo que es la toma de decisiones financieras desde el punto de vista empresarial. Aquí, en este gráfico, lo que tratamos es de llamar la atención sobre la importancia que tiene considerar la viabilidad de un proyecto empresarial, bien las distintas opciones que hay para llevar a cabo una actividad empresarial. Es esencial para nosotros que se puedan distinguir las fases y los procesos de una actividad empresarial,
los productos financieros que son adecuados para cada una de esas fases y todo eso, por supuesto, complementado con una serie de perspectivas de presupuestación, fiscalidad, contabilidad, etcétera. Este sería el esquema a seguir en el caso de los programas formativos dirigidos a las empresas, que es lo que acabo de decir. Yo creo que también siempre es conveniente hacer algún inciso, aparte de recordar lo que puede ser la justificación económica de una empresa que en su día estableció Ronald Coase como una alternativa que permite reducir los costes de transacción, pero también yo creo que es bueno invitar a reflexionar para qué sirven las empresas. Desde mi punto de vista, una aportación de algunos doctores escolásticos de la Escuela de Salamanca, cuando hace ya siglos venían a decir que para que una empresa fuera lícita, además del sustento del comerciante, debe encaminarse a la satisfacción de una necesidad social, lo que yo creo que estaban creando, introduciendo el embrión de lo que puede ser la responsabilidad social empresarial. Bueno, aquí simplemente sería un desarrollo de lo que acabo de exponer, cómo abordaríamos el análisis de la viabilidad de un proyecto empresarial, velando por cuantificar o contrastar la viabilidad económica y también la viabilidad financiera, la elección de la forma jurídica de la empresa, en primer lugar, contraponiendo las opciones individual y asociativa, y dentro de las asociativas, viendo toda la gama de alternativas con las que se puede encontrar una persona que quiera llevar a cabo una actividad empresarial. Es fundamental, como decía antes, distinguir lo que son las distintas fases de una actividad empresarial y los procesos que tienen un carácter recurrente. Eso lo podemos categorizar y luego es fundamental pues saber cuáles son los productos financieros más adecuados para satisfacer las necesidades que surgen en cada una de estas fases. Y, por supuesto, teniendo en cuenta el impacto de la fiscalidad en cada una de esas etapas y fases por las que atraviesa una empresa. Ya, finalmente, lo que quería es hacer unos breves comentarios. En primer lugar, yo creo que del examen de la experiencia de estos últimos 20 años, creo que es obligado el enaltecimiento, desde mi punto de vista, de la educación financiera, que se ha convertido, yo creo, en un bagaje imprescindible para navegar un mundo cada vez más complejo. Aunque no podemos perder de vista que, en el fondo, los problemas básicos con los que nos enfrentamos hoy día son los mismos, con distintas apariencias, que ya existían hace 5.000 años. Y en este sentido, yo creo que conviene recordar que el sistema financiero sigue siendo una portentosa máquina del tiempo que permite llevar el presente al futuro y traer también el futuro al presente. A tenor de las tendencias y procesos en curso, yo creo que cada vez es más importante el papel de la educación financiera como un baluarte, yo diría, de la libertad personal y como dique de contención del empobrecimiento del conocimiento económico. En la esfera académica, yo creo que la educación financiera es una disciplina fronteriza, yo diría también una disciplina crisol, que permite aglutinar y sacar provecho de conocimiento, técnica y enfoque de distintas materias. Y yo creo que es idónea desde los puntos de vista de la docencia, del aprendizaje y de la puesta en práctica de conocimiento. Yo creo que son muchos los retos que existen en el ámbito de la educación financiera, pero también creo que son muchos los alicientes para aquellas personas que quieran enrolarse en la apasionante aventura del conocimiento. Personalmente, yo he tenido la satisfacción de haberla disfrutado de manera ininterrumpida durante estos 20 años con una gran cantidad de compañeros de viaje a los que quiero expresar mi gratitud. Espero que se puedan incorporar otros viajeros intrépidos para continuar la expedición por nuevos derroteros con el propósito de abrir nuevos horizontes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Manuel. Ahora abrimos tiempo de preguntas y voy a comenzar trasladándole algunas que hemos recibido por el canal online. Comienzo con la primera. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta la educación financiera en este siglo para llegar de manera efectiva a las poblaciones más vulnerables y qué estrategias específicas recomendaría para superarlos? Bueno, yo creo que en buena medida he respondido a parte de lo que se pregunta, a esos retos. Yo creo que
el reto parte de una dificultad intrínseca de lo que es la educación financiera, por la complejidad de la educación financiera, por todos los cambios que está habiendo. Y he puesto el ejemplo de Richard Thaler, que dice que las decisiones financieras son complejas ya incluso para personas con formación universitaria en finanzas y en economía. Y él decía que lanzar a una persona sin formación financiera a enfrentarse a esas decisiones es como hacer que una persona que está sacándose el carnet de conducir, ponerle una prueba no de Fórmula 1, de Indianapolis 500, como él decía. Entonces, ese es un reto importante. El reto se deriva de que la educación financiera debería estar incorporada en los primeros niveles. Yo creo que es algo tan importante que hay que aproximarse a esta materia desde que una persona tiene una edad muy temprana, ¿no? De incluso 7 u 8 años. Yo creo que ya es necesario que ahí se empiecen a aproximarse a estos conceptos. Y repito que yo creo que es fundamental, aparte de que estuviera internalizado en el sistema educativo, tener luego programas de mantenimiento, porque si hay mucho desfase entre el momento en el que se aprende una materia hasta el momento en que se va a llevar a cabo, yo creo que ahí hay una obsolescencia y se pierde utilidad. Incluso luego, como he dicho anteriormente, unas acciones específicas cuando haya que tomar decisiones relevantes, como las que he mencionado. Y las personas vulnerables, yo creo que los colectivos vulnerables hay que hacer unos programas específicos para ver cuáles son sus necesidades y unos contenidos que le ayuden de manera efectiva a que puedan adquirir esas competencias de poder tener un criterio propio a la hora de analizar y tomar decisiones financieras. Pero repito, en algunos casos las dificultades provienen de unas restricciones económicas que pueden tener esas personas, una vulnerabilidad económica, que incluso no se puede esperar un comportamiento de ahorro en algunas personas cuando no tienen capacidad de ahorro. Por tanto, yo creo que eso no se puede obviar, ¿no? Pues creo que va un poquito en relación. Tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo pueden las instituciones educativas y financieras colaborar más estrechamente para integrar la educación financiera desde una edad temprana y asegurar que sea una competencia clave durante toda la vida? Yo creo que esa es una decisión pública. Eso tiene que ser que las autoridades públicas, ha habido algunos pasos, pero yo creo que tiene que haber todavía una mayor voluntad para incorporarlo, como están haciendo algunos países, de manera ya estable y dándole un contenido relevante dentro del sistema educativo. Ahí no caben muchas opciones, o se establecen de una manera arreglada, y yo creo que además hay un debate de si la educación financiera debe enseñarse de una manera a través de la transversalidad o de asignaturas específicas. Yo creo que necesariamente incluso deben combinarse los dos. Desde mi punto de vista, hace falta que haya una materia específica centrada en las competencias financieras sin perjuicio de tener una cierta transversalidad. Pero además, quien imparte esos conocimientos hay que formarlas previamente. Sea un filósofo, un geógrafo, un matemático, hay que darle también una formación para que pueda llevar a cabo una didáctica mucho más eficaz, ¿no? Y creo que me da tiempo a una más. En un contexto donde la digitalización ha transformado las finanzas personales y la inversión, ¿cómo deberían adaptarse los programas de educación financiera para abordar el uso seguro de las tecnologías financieras y los riesgos asociados, como el fraude digital? Bueno, yo creo precisamente, yo creo que asimilando los conceptos financieros, viendo lo que es el riesgo y siendo muy cauto ante cualquier operación que se suscite. Yo creo que simplemente conociendo cuál es, que cada vez más complicado, por cierto, cuáles son los agentes financieros, cuáles son las entidades que están capacitadas para operar en el sistema financiero, viendo lo que es la operatoria, yo creo que eso es fundamental, y viendo lo que es la trazabilidad de cualquier operación. Yo creo que eso es fundamental, e invitando, por supuesto, a la cautela y al contraste siempre que haya un riesgo, porque evidentemente los fraudes son tan sofisticados que incluso personas con alta capacitación pueden incurrir en ello. Es difícil, pero lo que es importante es ver cuál es la forma de operar en el sistema financiero y sabiendo que no se deben adoptar decisiones que precisamente conlleven un riesgo, no solamente el riesgo de fraude, porque, por ejemplo, también esta semana salía, creo que era en The Economy,
un reportaje donde se habla de que en la India está habiendo una explosión de operaciones de derivados. Entonces hay muchas personas, ahí no hay un fraude, pero sí hay una creencia de que se pueden alcanzar resultados con mucha facilidad y se ha constatado que el 91% de los inversores en derivados están incurriendo en pérdidas. Entonces yo creo que es fundamental exponer cuál es el circuito del sistema financiero, cuáles son los controles que hay que adoptar antes de darle la conformidad a una operación y luego pues ser consciente obviamente de las características de esa operación y de los riesgos en los que se incurre. Eso es mi punto de vista, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, don José Manuel.